Contanos, Néstor, ¿qué más hay para analizar de esta conversación que mantuviste con Julio De Vido esta tarde? Julio De Vido está jugando nuevamente a hacer política y a hacer política bajo los preceptos de lo que es el ideario peronista. Y hay allí alguna diferenciación o por lo pronto algún atisbo de duda respecto de si el actual gobierno coincide en un 100% con esa historia. El otro día lo decía aquí Guillermo Moreno respecto a que hasta marzo hay que ver qué es lo que pasa. De Vido prefiere no poner plazos, prefiere no emplazar la evaluación del gobierno, pero sí pone la lupa, llama la atención sobre algunas cuestiones que de alguna manera ponen un signo de interrogación. Mirá, en una parte de la nota De Vido dice, advierte que siguiendo por este camino es muy probable que dentro de 4 años vuelva a haber un gobierno de derecha, probablemente encabezado por Rodríguez Larreta, y que ese gobierno sea incluso peor que el de Mauricio Macri. Néstor, más allá del material y de todo esto que estamos analizando y nos vas a seguir mostrando, hay mucho de este extenso encuentro que mantuviste con Julio De Vido. En lo personal, te pregunto, estuviste ahí sentado con él esta tarde, ¿cómo lo notaste a Julio De Vido en esta situación en la que se encuentra? De Vido tiene una gran ventaja que es su mujer, Lali Minichelli, que lo cuida como si fuera la mujer, la esposa, la amiga, la amante y la madre. Y Julio De Vido está bien, muy bien físicamente, está encerrado en una casa que es amplia, pero que, por ejemplo, al momento en que llega hasta el gallinero, le suena la tobillera y lo llaman por teléfono. Y, por ejemplo, no nos pudo acompañar cuando íbamos con el camarógrafo, con Guillermo, hasta el portón de salida de la quinta, porque cuando llega a la quinta también excede el radio en el que está detenido y también le suena la tobillera y lo llaman para preguntarle si es que se está profugando. Bueno, más allá de estas cuestiones, obviamente es mucho más cómodo estar en prisión domiciliaria que estar en una cárcel común, pero De Vido no reniega de eso, cuenta sus experiencias en la cárcel y sobre todo habla de las vivencias con otros presos a los que él también considera políticos, como por ejemplo Amado Vudú. Ajá, bueno, más material vamos a tener a lo largo de esta noche para seguir desmenuzando un poco declaraciones muy fuertes de Julio De Vido, sobre todo a partir del disparador, me parece que fue la declaración del jefe de gabinete de Santiago Cafiero hace pocos días atrás, y te vamos a mostrar incluso unos tweets de Julio De Vido donde hace alusión de manera muy dura a la figura del jefe de gabinete y a esta situación que se dio en las últimas horas. Pero nos tenemos que ir rapidito a un último momento que tenemos en este momento. Dale, vamos. Último momento, mataron, fugaron y se fueron a comer una hamburguesa. ¿Sí? Esto a partir de un video que se vio ahora, en los últimos minutos, en las últimas horas, vinculado con el crimen que estamos siguiendo tan de cerca que ocurrió allá en Villa Gesell. ¿Sí? Ahí los tenemos en cámara a 2 de los rugbyers acusados de este asesinato. Exactamente, vos, Néstor, que los conocés más, son Thompson, ¿no? Thompson y uno de los Pertossi. Concretamente, lo que estamos hablando en este caso es de uno de los elementos que fueron evaluados como prueba por la Fiscalía al pedir hoy la detención de 8 de los 10 presuntos implicados en el crimen de Fernando. Lo que tiene que ver esto es con la secuencia posterior al episodio de la muerte. Esto que estamos viendo es apenas algunos minutos posterior al hecho de la agresión en la puerta de la discoteca de Brick que terminó con la muerte de Fernando Báez, de este joven que halló esa muerte horrible a manos de los rugbyers. Se habían cambiado la ropa, se los ve muy relajados en el video, en esta casa de hamburguesas, comiendo, caminando con la bandeja. Digo, acababan de asesinar a alguien. Digo, más allá de que si en este momento eran conscientes realmente de cómo se había dado el desenlace, si no sé si estaban al tanto de que estaba muerto, pero de todas formas, después de un hecho de esas características, llama la atención cómo se manejan, ¿no? Digo, la displicencia con la cual era como algo normal lo que acababa de pasar en sus vidas, pareciera, ¿no? Según la Fiscalía, en este momento ya eran conscientes de que habían causado la muerte de Fernando y se basa para ello en un intercambio de chat de WhatsApp en el que hablan, uno de los Pertossi dice, llegó la ambulancia y utiliza un verbo, que es el verbo caducó. La Fiscalía interpreta que ese verbo caducó es el reconocimiento de que sabían que Fernando estaba muerto.
y ahí, mientras tanto, sentados, cambiados, comiendo una hamburguesa de manera muy tranquila. La verdad que llama mucho la atención. En un rato vamos a estar también dándote más detalles de estos videos que se dieron a conocer, de algunos de los chats entre ellos que se dieron a conocer también en las últimas horas, y de la situación que se dio en el día de hoy, donde 2 de los 10 que habían sido detenidos, a una vez que salió la prisión preventiva para 8, se decidió que 2 de ellos quedaran fuera, quedaran en libertad, a partir de una consideración que hace la fiscal de que no fueron partícipes necesarios. Es así esto, Néstor, ¿no? Sí, básicamente lo que entiende es que no están en la escena de la agresión, que no están en la escena en el momento en que se produce y que no hay elementos contundentes que los involucren con el resultado muerte. Más aún, el fiscal general de Dolores, el doctor Escoda, acaba de decir hace instantes en este canal que si no surgieran nuevas pruebas incriminatorias para estos 2 que hoy fueron excarcelados, lo más probable es que terminen sobreseídos, esto es, desvinculados definitivamente de la causa. Está bien, incluso no habían sido reconocidos en aquella rueda de conocimiento, ¿no? Cuando tuvo lugar eso, o por lo menos uno de ellos no había sido reconocido. Sí, en rigor aparecen en alguna filmación, en un segundo plano, en una actitud pasiva, no vinculada con la agresión ni con los golpes. A partir de esto es que hay un estado de sospecha que es infinitamente menor al del resto de los imputados. Cuando hay una duda en una causa penal, la duda siempre juega a favor del imputado. No están por ahora desvinculados, están con lo que técnicamente sería una figura de falta de mérito, es decir, no hay pruebas suficientes para involucrarlos directamente, pero tampoco para desvincularlos por completo. ¿Qué es lo que falta? Pruebas, entre ellas pruebas de ADN, que van a llegar de aquí a 20 días, y sobre esa base es que habrá un criterio definitivo sobre estos 2. Los otros 8, con toda probabilidad, el juez de garantías tiene que dictar en 5 días su prisión preventiva y según la Fiscalía no hay forma de que no dicte la prisión preventiva a partir de los hechos que fueron probados por la investigación. Y es que los hechos son contundentes, las pruebas son muchas, están a la vista de todo, me parece que bueno, esto tiene ya un destino cierto, pero acá te vamos a seguir contando cómo es que van siguiendo los pasos. Bueno, vamos a arrancar con el resto de la agenda, después tenemos más material de esto que utilizamos para arrancar el programa, para seguir analizando en la noche de hoy. Tenemos invitados también acá en el piso, ahora te voy a contar quiénes son, pero vamos a seguir desarrollando el resto de la agenda. Primero tenemos otro último momento, una noticia que en materia económica es muy importante y se dio a conocer ahora, hace apenas unos minutos antes que arrancáramos acá al aire, que es el resultado de la licitación del bono. A ver, te voy a ordenar esto. La semana pasada el gobierno nacional llamó a un canje por un bono que tiene vencimiento esta semana, el día jueves, un bono en pesos. Le dicen simpáticamente el bono Alberto Fernández porque la sigla, no tiene que ver con Alberto Fernández, pero la sigla del mercado financiero es AF20. Es un bono que tiene vencimiento ahora el jueves, que habría que pagar cercano a los 100.000 millones de pesos, 96.000 millones de pesos. La semana pasada se intentó un canje voluntario. Se le dijo a los tenedores de títulos, miren, ustedes tienen este bono que vence la semana que viene, les propongo canjearlo por estos 4. Le dieron 4 alternativas. Un bono con estas características, otro con determinadas otras, etcétera, para que elijan de ese menú. Bueno, en ese momento lograron solo el 10% de las adhesiones. ¿Sí? Solo el 10% de los tenedores de ese bono decidieron aceptar ese canje, con lo cual había sido un fracaso. Cuando uno lanza un canje de estas características al mercado, lo que busca es que por lo menos algo muy cerca a la totalidad lo acepte. Esto se dio en el marco, la semana pasada, de algo que acá te contábamos en detalle, que fue ese tira y afloje de Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires, con los acreedores privados por el vencimiento que había de un bono de la provincia de Buenos Aires, que si se pagaba, que si no, acá te contamos toda la novela, llegó hasta último momento, no aceptaron la propuesta los acreedores privados, se terminó pagando igual el bono. Lo cierto es que después de esta intención de canje, que terminó solo con el 10% adentro, esta semana el gobierno arrancó hoy proponiendo otro canje, ¿sí? Mejorando, modificando algunas condiciones y proponiendo 3 alternativas, 3 bonos para descomprimir el vencimiento del jueves. Bueno, la noticia que se dio a conocer ahora, hace pocos minutos oficialmente desde la página del Ministerio de Economía, es que se declaró desierta
la colocación de estos títulos. ¿Qué quiere decir? Que no hubo ninguna intención de parte de los acreedores privados, de los tenedores de deuda, de los inversores internacionales, de participar de esta alternativa que les proponía la Argentina. Esto vuelve a encender la alarma del default. Así como te contamos que la semana pasada la luz del default estaba ahí, había una alarma en la provincia de Buenos Aires, que si se caía, que si no, al final se terminó pagando. Bueno, ahora esta alerta de default está sobre la deuda nacional. Ahí tenemos en pantalla el resultado de la licitación que comunicó el Ministerio de Economía hace unos minutos antes de que arrancáramos acá el programa al aire, declarando desierta la licitación del día de la fecha. Acá está, el Ministerio de Economía informa que la licitación del día de la fecha se ha declarado desierta, es decir, no hubo ningún interés de participar de esto. Vamos a seguir muy de cerca esta semana. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Te contamos? Bueno, una alternativa es que el gobierno decida emitir los pesos y pagar igual el vencimiento, algo que negaron. ¿Sí? Desde las autoridades del equipo económico se dijo que esto no iba a ocurrir, que no estaban dispuestos a emitir para pagar deuda, que no correspondía hacerlo, que querían ser muy prudentes con la emisión de dinero. Con lo cual, ¿qué otra alternativa queda? O que la plata termine saliendo de algún otro lado, como ocurrió en la provincia de Buenos Aires, que no estaba y al final terminó estando, o que entremos la semana que viene con la Argentina rumbo a un default, lo cual es bastante complicado y parecía bastante complejo el panorama. Bueno, vamos a seguir con otra noticia económica que se conoció en el día de hoy, que acá la bautizamos como otro empuje a las pymes. Un anuncio que te voy a detallar en un rato. Las pymes, la pequeña y la mediana empresa, mirá qué simpático lo que armamos para graficarte el empuje a las pymes. ¿Por qué? Viene muy golpeada la pequeña y la mediana empresa, acá te lo contamos mucho, producto de las políticas económicas del gobierno anterior, con alta tasa de interés, con recesión, con pérdida por adquisitivo, las pymes estranguladas, impuestos, tarifazos. Bueno, hoy anunció el Banco Nación, junto con el ministro de la Producción, Matías Culfas, una línea de crédito que te voy a detallar en un momento, que da cuenta de un empuje a las pymes, a tratar de revitalizar a estas pymes, además de recuperando el poder adquisitivo de los salarios, etcétera, con algunas medidas que ahora te voy a contar. Otra de las noticias económicas del día de hoy, la nueva misión del Fondo Monetario. Viste que hace unos días te conté que venía ahora esta semana una misión del Fondo Monetario a la Argentina. Bueno, la novedad es que se va a quedar más tiempo del esperado. Parece que se van a quedar una semana entera en la Argentina. Hasta ahora, la relación entre Guzmán, el Gobierno Nacional, Cristalina Georgieva y el Fondo Monetario en general viene siendo buena, viene siendo muy amable. De ambos lados dicen que son optimistas, que los encuentros son muy positivos. Bueno, vamos a ver ahora, a partir de esta situación más tensa del lado de los acreedores privados, cómo es que se va desarrollando la misión del Fondo Monetario en Argentina y qué exige o no exige. Y por último, en materia económica, ahora vamos a desarrollar otros temas, te voy a contar que, mirá lo que tengo acá. Brotes verdes tengo, ¿sí? Esto no es en alusión a un programa de un colega que nos compite, sino a... Igual lo queremos mucho al colega y le mandamos saludos desde acá. Pero esto es en alusión a la famosa frase en aquel momento de Nicolás Dujovne, del equipo económico Mauricio Macri, que hablaban de los brotes verdes, ¿te acordás? Cuando supuestamente había una idea, una ilusión de que algo estaba pasando y que la economía se iba a reactivar. Algunos nos encargamos de contarte siempre que esos brotes verdes no existían y que la cosa venía muy mal y que iba a seguir muy mal, que es lo que terminó pasando lamentablemente. Bueno, lo cierto es que ¿por qué hacemos alusión a los brotes verdes? Porque hoy el Banco Central publicó lo que llaman el relevamiento de expectativas macroeconómicas. Es el resultado de un conjunto de mediciones que se hace a partir de consultoras privadas que proyectan para este año cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser el crecimiento del Producto Bruto. Y lo que dijeron es que la inflación para este año, que esperaban hasta el mes pasado que vaya a ser de 42,2, ahora dicen que va a ser de 41,7, un poquito menos de inflación. Y en la caída del Producto Bruto, que decían que iba a ser hasta el mes pasado de 1,6 negativo este año, ahora la revisión dicen que va a ser de 1,5. En síntesis,
para los analistas privados, un poquito menos de inflación en Argentina y un poquito menos de caída del Producto Bruto nos llevan a plantear la idea de que puede ser que esta vez sí estén floreciendo algunos brotes verdes. Todavía muy menor, pero vamos a seguirlo de cerca y vamos a analizar. La intención es revertir este ciclo de caída y de inflación tan alta que atraviesa la Argentina el último tiempo. Bueno, vamos a seguir desarrollando el resto de los temas. Con Néstor ya te estuvimos hablando y vamos a desarrollar en un rato el tema de Devido, los presos políticos y todo el debate atrás de esto y las declaraciones del propio Julio Devido desde su prisión domiciliaria. Pero vamos a arrancar ahora con Gustavo, que nos va a desarrollar un tema político que también se toca con esto de Devido directamente, que tiene que ver con señales de alerta dentro del Frente de Todos. Muy buenas noches, Agustín. Sí, señales de alerta en el Frente de Todos. La primera porque hoy a la mañana, en una entrevista en Radio Continental, que dijo Alberto Fernández, no me gusta que se hable de presos políticos. El segundo tema es la demora en los nombramientos de 300 directores nacionales. La tercera está relacionada con la relación con los gremios. Cláusula gatillo sí, cláusula gatillo no. Y la última, que forma parte de este frente que está abierto, que es una señal de alerta, está vinculado con Bernie como referente de la seguridad de la provincia de Buenos Aires y la ministra de Seguridad Nacional, Sabrina Frederick. En instantes te vamos a ampliar. Ahora te vamos a desarrollar todo eso y nombró un tema clave, Gustavo, la cláusula gatillo. Marzo va a ser un mes con el cierre de la reestructuración de la deuda, la posibilidad de entrar en default, la cláusula gatillo que el gobierno no quiere activar, que los sindicatos piden. Bueno, acá en Hagamos Número lo vamos a seguir de cerca y te lo vamos a contar, pero viene un marzo calentito en materia económica en la Argentina. Y aprovecho y saludo a nuestra compañera Lourdes Suazo. Buenas noches y contanos, Lourdes, ¿qué se puede comprar con la tarjeta alimentaria? ¿Cómo estás, Agustín? Se había generado un debate. Bueno, ¿era mejor dar una tarjeta alimentaria, esta que ven acá en pantalla? ¿No era mejor a inyectar dinero en la asignación universal por hijo? Bueno, lo que permite este primer relevamiento es ver qué se compró efectivamente en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires. Escucha esto, 6 de cada 10 pesos se utilizaron para productos recomendables saludables, porque cuando se entrega la tarjeta también se da una mini capacitación, lácteos, productos con proteína, carne, pollo y pescado en el tope de lo que consumen nuestros compañeros que tienen la tarjeta alimentaria, que empieza a entregarse en distintas provincias. Después te vamos a contar el detalle, qué porcentaje fue para cada producto, y sabemos que los no recomendables también están, pero en menor proporción. ¿Qué podemos comprar y sobre todo qué ya se está comprando? Bueno, vamos con eso también en un rato. Ahora te voy a contar quiénes son los invitados que están con nosotros acá esta noche. Pero antes de hacer el análisis de lo que te comenté, de las medidas que se dieron a conocer hoy, Néstor, completame un poco más el tema que veníamos desarrollando y la charla que tuviste hoy con Julio Devido. Sí, en un ratito vamos a escuchar la charla con Devido, se explica por sí misma. Es él el protagonista, es él el que habla, es polémico, es controversial, algunos de los conceptos que desgrana en esta entrevista. Pero además te vamos a contar qué es lo que dice en casi 300 páginas el dictamen de la Fiscalía que dispuso, que ordenó, que pidió la prisión preventiva para 8 de los rugbyers acusados de ser los asesinos de Fernando a la salida de una discoteca en Villa Gesell. Bueno, ahora vamos con todo eso, te voy a desarrollar los temas. Primero te cuento, tengo como invitados sentados acá esta noche a Pino Solanas, diputado nacional, pero que está a punto de asumir como embajador frente a la UNESCO de Argentina, e Ignacio Torres, que es diputado nacional también por Cambiemos, ¿sí? Bueno, ya vamos a estar dialogando con ellos todos los temas. Ahora te voy a hacer el desarrollo de las novedades en materia económica del día de hoy, acá en Hagamos Números. Dale. Es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, seguimos acá, empuje a las pymes, como te conté recién. Mirá, mandame esta gráfica hermosa que hacemos. Yo creo que algún premio a la creatividad tenemos que ganar en algún momento. Mirá lo que es esto, el muchacho acá empujando a la pyme y tratando de llevarla a buen puerto después de lo golpeadas que estuvieron el último año las pymes en Argentina. Mirá, arranquemos a desarrollar esto, dale, vamos. A ver, en la era Macri, para que se entienda esto,
¿Por qué las pymes estuvieron golpeadas? Entre otras cosas, tasa de interés en las nubes, bicicleta financiera, pero mira este dato contundente. En la era Macri, el salario mínimo en Argentina cayó en dólares un 55%. Datos oficiales. Un 55% cayó en dólares durante los 4 años. Una caída enorme. Solo en 2019, 11% de caída. Mirá cuánto era y cuánto es ahora. Fíjate, pasemos a la otra. Mirá, el salario en dólares mínimo en Argentina en diciembre de 2015 era 589 dólares. ¿Sí? En este momento, en la actualidad, 268 dólares. Cuando vos tenés esta caída de salario en dólares, también la tenés en términos de poder adquisitivo. Vos pensás que la devaluación que hay atrás de esto, el salto del dólar de 9 pesos que estaba en un momento, 17 cuando se libera el cepo, 20 y pico después y 60 en un momento, lo que genera es un traslado a precios muy fuerte que los salarios en pesos no acompañaron. Entonces, atrás de esto hay una muy fuerte pérdida de poder adquisitivo de los salarios que explica lo deprimido del mercado interno y es parte importantísima de la explicación de la situación de la pequeña y la mediana empresa, que tiene menos espalda financiera que la grande, que tiene que soportar, seguir sosteniendo la carga de sus trabajadores, de sus impuestos, que están atados generalmente a la lógica del mercado interno, que no tienen salida diversificando hacia el exterior ni ninguna de estas cosas. Por eso lo dramática de la situación. Pero mirá, atrás de esta situación y el empuje, el impacto negativo que hubo en las pymes, lo que se anunció en el día de hoy para tratar de modificar esto, en el conjunto de otras políticas económicas que se están tomando para tratar, por ejemplo, de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, fue el anuncio en boca del titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, acompañado de Matías Culfas, Matías Culfas, si me escucha presidente se va a poner contento, ministro de Desarrollo Productivo, una línea de 10.000 millones de pesos. Se van a destinar a través del Banco de la Nación Argentina 10.000 millones de pesos a préstamos para la pequeña y la mediana empresa. Es una línea de créditos exclusiva para pymes que tienen que cumplir con algunos requisitos. Quien quiere ver esto se puede meter en la página del Banco Central, se puede acercar, puede asesorarse para ver cuáles son los requisitos, pero nada extraordinario de lo que tiene que cumplir una empresa, tener sus números, sus balances, sus papeles y esas cosas. Mirá, para ver algunos detalles más de esto. Fíjate, el monto máximo que se estableció es de 5 millones de pesos por empresa. De ese número global que te acabo de mostrar, 5 millones es el máximo al que puede acceder cada una de estas empresas. De ahí para abajo, ¿no? Pero digo, 5 es el tope. El plazo es por 12 meses. O sea, podés acceder a un crédito de hasta 5 millones por 12 meses. Algunas características más. La tasa de interés, clave en todo esto. Si sos cliente del Banco Nación, si la empresa en cuestión ya es cliente del banco, tiene cuentas, paga sus salarios o lo que sea, tiene caja de ahorro, cuenta corriente en el banco, la tasa es 27,9%. Si la empresa no es cliente del banco, puede acercarse, presentar los papeles, acceder igual al crédito, pero la tasa es un poquito más alta, 29,5%. Pensá, fíjate, mirá, antes de ir con esto, que la tasa, en términos reales, es negativa. Te acabo de contar que el propio Banco Central, relevando expectativas de consultoras privadas, dice que la inflación va a ser 41,7 este año, casi 42. Una tasa de 27 o 29 es una tasa negativa en términos reales. Lo contrario a lo que venía pasando hasta ahora, lo cual es positivo para las pymes que necesitan esto. ¿Cuál es el destino de estos fondos? ¿A qué podés adjudicar estos fondos? Bueno, básicamente a capital de trabajo. Podés comprar materias primas, podés utilizarlo para pagar salarios, ¿sí? No es que te obligan a hacer una inversión, no, podés utilizarlo para pagar salarios o para gastos generales. Esto es lo que en la jerga se llama capital de trabajo, o sea, no es un préstamo productivo que vos digas, no, tengo que justificarlo con una inversión en un momento tan crítico como este, sería difícil, sino para poder financiar cualquiera de estas cosas y sostener el ritmo y el capital de trabajo. ¿Hay algo más de información sobre esto? Tengo entendido que no, ¿no? ¿Estamos hasta acá? Estamos perfectos. Bueno, vamos a analizar ahora entonces toda esta información que te acabo de dar, el análisis económico de la situación en la que está la Argentina, el problema de la deuda que pareciera que se agrava a medida que pasan las horas, con nuestros dos invitados de esta noche,
que ya te presenté y tengo sentados acá enfrente mío. Voy a arrancar con quien está en cámara en este momento, que es el señor Pino Solanas. Buenas noches, Pino, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Agustín? Muy bien. Bueno, bienvenido, gracias por Muchas estar gracias, acá esta noche, mientras te tengamos acá en Argentina, porque en poco tiempo vas a estar allá cumpliendo funciones frente a la UNESCO, ¿no? Así es. Bueno, un gran desafío y bueno, mucho éxito te deseamos muchas gracias. en esa tarea. Pino, a ver, este análisis que acabamos de hacer, la situación que se hereda de Argentina, el gobierno intentando revertir esto, poniendo algo de plata en el bolsillo de los trabajadores, ahora dando alguna línea de crédito a las pymes, ¿crees que es suficiente? ¿Crees que esto se puede revertir o el problema es muy grande todavía? No, yo creo que evidentemente el problema es grande. Lo que ha venido haciendo el gobierno y sobre todo las acciones de Alberto Fernández buscando a líderes mundiales para que comprendan y lo apoyen en esto, es muy importante. En el carozo de su discurso es, o hay comprensión y se acompaña la propuesta argentina, o aquí nos perjudicamos todos. Le hace hay default. Y que, a ver, digo, supongamos que los acreedores privados se ponen duros como lo hicieron en la provincia de Buenos Aires, digo, y la Argentina se encamina a una situación de default. Se complejiza mucho el escenario, ¿no? Y bueno, pero Argentina, la verdad, Argentina se complejiza, sí, pero Argentina ha salido también de situaciones difíciles. Sí. Lo más importante de todo hay que entender es que Argentina necesita que estos 3 o 4 años que vienen disponga de una masa económica para la reactivación, es decir, para el crecimiento, para poner esa Argentina de pie, para las pymes, para todo esto. Es decir, lo que viene planteando Fernández es necesitamos producir dólares genuinos. Eso es lo fundamental. Néstor Kirchner tuvo un comienzo brillante, pero claro, había default en el año 2002, continuó en el año 2003, tuvo 3 años y medio de gracia. Claro. Esos dineros que antes iban para la deuda fue una masa muy importante para la reactivación. Acá no hay fórmulas mágicas. Te digo yo, pinceladas en grueso, lo que va a pasar. Creo que Alberto ha hablado con argumentos, les ha hablado con mucha paciencia y con argumentos muy concretos. ¿Quién le va a poner el palo en la rueda para que la bicicleta esta caiga? ¿Quién va a ser? Bueno, acá va a estar claro que si no hay comprensión, ¿no es cierto?, de los bonistas privados, porque parecería ser que, estoy seguro que el Fondo Monetario Internacional va a encontrar una solución política, porque hasta Donald Trump ha dicho, bueno, no, vamos a acompañar a la Argentina. El problema, ¿quién es el malo de la película? ¿Quién va a ser el asesino? ¿Y quién se va a quedar con la responsabilidad de empujar al quebranto a la Argentina? Claro, porque acá, Pino, del otro lado, hay fondos de inversión de actitud bastante compleja, digo, ¿no? Cercano a lo que en su momento se llamaba fondos buitres. Pero por supuesto, ahora digamos, lo que a mí me parece correcto, que el gobierno ha empezado con propuestas absolutamente racionales, sensatas, para las dos partes, ¿Qué hubiera pasado si entraba el gobierno en guerra con todos? No, yo no le pago nada al Fondo Monetario porque el Fondo Monetario fue cómplice activo de este crédito único en la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a los bonistas que vayan, a cantar la Gardel, ¿a dónde vamos a parar? Lo que hay que escuchar, y no se escuchan, ¿qué pasaría en esa propuesta si Argentina jugara al default? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuáles serían las consecuencias? Hay que escuchar esas propuestas. No existen, No existen. Entonces, yo creo que el gobierno ha actuado por el camino más sensato, buscando a la razón. Cuando le pide apoyo hasta el Papa Francisco, que se lo da, cuando hay grandes personalidades, premios Nobel,
y mandatarios de las principales potencias europeas, bueno, no es poca cosa los apoyos que está consiguiendo la Argentina. Acá va a quedar claro quién es el asesino de esta película. Bueno, fuerte el término asesino, pero y bueno. No, pero por supuesto, porque esta es una salvajada. Sí. Algunos, hasta la propia directora o presidenta del Fondo Monetario está hablando de quita. Tendría que haber una quita. Sí. Tendría que haber una quita. No se puede estar pagando, digamos, acá las barbaridades que se cometieron en el gobierno anterior, desde el bono a 100 años, y después te enterás que compraron bonos tanto Caputo como varios de los funcionarios que lo acompañaban. Son barbaridades que se cometieron. Y además hubo tasas del 8, del 9%, sí, a contramano de las tasas del momento. Sí. Es decir, acá ha habido una voluntad de colocar de rodillas a la Argentina. Porque solamente un tarado no sabe que es imposible pagar lo que se comprometió pagar en el año 2000, y en el 2001 y en el 2002. Ahora lo escuchamos al expresidente Macri diciendo que él le advertía a su equipo. Aprovecho para introducirlo a Ignacio Torres, que sos diputado por la ahora oposición, Cambiemos. Digo, ¿qué lectura hace esto? ¿Hay una responsabilidad? ¿Asumen ustedes una responsabilidad del endeudamiento que nos condujo a esta situación? Yo creo que primero sería sano para la política terminar con este pimponeo en base al oportunismo o el costo político de la coyuntura. En estos momentos, me parece, y en temáticas como esta, lo sano es abstraerse de cualquier mezquindad partidaria, porque todos estamos a favor de la soberanía nacional, todos estamos a favor de que haya una buena negociación, de que haya una quita, ojalá, de hecho, hubo responsabilidad por parte del interbloque, se acompañó en el proyecto en la última sesión. Ahora, creer que todos los males de la República son producto de la gestión de Mauricio Macri es por lo menos cínico e hipócrita. Yo creo que nosotros tenemos un problema estructural desde que somos república y que incluso tenemos los cortoplacismos económicos más importantes que de hecho es caso de estudio. A mí lo que me preocupa, y me preocupa sinceramente, es que escucho posiciones antagónicas dentro del propio gobierno nacional, desde lo discursivo, por lo menos planteándolo desde ahora. ¿En relación a qué decís? ¿Al tema de la deuda? En relación a la política económica, o sea, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que un verdadero estadista está dispuesto a asumir un costo político en un momento determinado, pero pensando en un modelo de país o con una agenda de desarrollo por lo menos seria a mediano plazo. Yo te veía recién celebrando, yo celebro también realmente que haya una política crediticia para que las pymes puedan tener acceso al crédito. Pero también hay una realidad que tenemos que pensar cómo el gobierno, cuál es el rol que conciben como Estado. Si concibe al Estado como la primera empresa con una voracidad recaudatoria tal como la que vimos en la última ley de emergencia, la verdad que por más crédito a tasas amigables que tengamos, si un comercio tiene que trabajar de lunes a jueves para pagar impuestos solamente con la segunda tasa de presión tributaria más alta del mundo, la verdad que es muy complejo y es muy difícil. Si miramos internamente a nuestro país, porque las deudas provinciales también aceleran la calidad crediticia nacional, y le decimos a los gobernadores que tienen problema de caja, que no se preocupen, que aumenten los ingresos brutos y sigan presionando a los comerciantes. La verdad que es muy difícil hablar de una reactivación. Pero digo, si de algún lado hay que financiar las cosas para reactivar la economía y de un lado hay que reactivar también el espacio político al que perteneces, cuando la carga impositiva se traslada a los grandes grupos económicos que son los que podrían soportarla, se opone. Digamos, entonces después es cierto que las pymes están estranguladas con impuestos, pero digo, si no, la manta es corta, de algún lado hay que sacarla, digo. No, a ver, coincido que de algún lado hay que equilibrar el gasto y de hecho creo que me parece responsable que haya una mirada hacia achicar el déficit, porque de hecho Alberto Fernández lo dijo y celebro muchas de las cosas en su discurso en el Congreso, pero la realidad es que no condice, por más títulos que le quieran poner de solidario, de equitativo o de federal, con la realidad. Si reconocemos la deuda realmente y honramos la deuda con el Fondo Monetario Internacional, bueno, también honremos la deuda con los jubilados, por ejemplo, que hoy pareciera ser que el Poder Ejecutivo, porque es solidario, a tiro de decreto, decide de manera
unilateral cuánto le corresponde a los jubilados todos los meses, pero la realidad es que no tienen previsibilidad, ni siquiera están protegidos ante cualquier guarismo inflacionario. Entonces, está perfecto, vamos a acompañar las medidas que sean necesarias, pero no seamos hipócritas y pongámosle nombre y apellido a las cosas. Si hay un ajuste, es un ajuste. Si hay un impuestazo, hay un impuestazo. Y después, ¿cuál es la agenda de desarrollo solidaria, equitativa y federal a mediano o largo plazo? Creo que todavía no está clara. ¿Crees, Pino, que es un problema más estructural, como decía, de Argentina, o que la responsabilidad del gobierno que acaba de terminar es muy fuerte? No, yo creo que la responsabilidad del gobierno de Cambiemos no es muy fuerte, es fuertísima. Ajá. No existe en la Argentina contemporánea una acumulación de deuda como produjo el gobierno de Cambiemos. Entonces, no, y eso y en el marco de una caída de la producción nacional espantosa. Terminó el gobierno con el 50% de capacidad industrial ociosa. Podría enumerar muchísimos, pero yo creo que estamos en un momento donde para enfrentar el temporal necesitamos trabajar también la unidad nacional. Yo celebro los apoyos que han tenido las iniciativas en el Congreso en estos días, y una trampa es pedirle a un gobierno que recién cumple 60 días que resuelva todos estos problemas, que yo, en fin, es lo que uno puede deducir del discurso que acabamos de escuchar, falta esto, va a ser imposible, no hay ni Dios la regla. Entonces, acá ha priorizado, Alberto Fernández ha tomado 2 o 3 prioridades que yo las comparto. La primera que tomó, la batalla contra el hambre, y en urgencia aquello que se está muriendo. Y después la batalla, sin la deuda, ¿cómo llegás al presupuesto nacional? Tiene que terminar esta discusión, nos vaya para un lado o para el otro. Pero va a quedar muy claro quiénes son los responsables. Y va a quedar muy claro de un presidente de la nación que está haciendo todo para evitar discusiones que ahonden la grieta, es decir, el frente interno. A nadie se le puede ocurrir plantear debates que dividen el frente interno cuando estamos frente a la gran batalla. Estamos acá ante la batalla de Ayacucho y estamos discutiendo 4 maníes. Ajá. Sí. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que lo he dicho todo. Hay batallas y batallas. Acá las 2 batallas principales y la tercera, la reactivación de la industria. Vos acabas de hablar del crédito de 10.000 millones de pesos a las pymes. Bueno, está cumpliendo con las prioridades que marcó en la campaña. Bueno, demos un poquito de tiempo para ver cuáles son los resultados, pero también sería tonto un gobierno que agarra y cuenta todas sus cartas. Miren qué inteligente soy. Si me hacen esto, hago esto. Y si ya me hacen esto otro, hago esto. Ahora, Pino, el presupuesto nacional, que se iba a tratar en marzo, ahora se espera que se solucione el tema de la deuda. Supuesto. Parece que va a mayo, lo cual complica porque el gobierno está trabajando con un presupuesto viejo, y eso genera muchas complicaciones. Ahora, vos hablabas de cómo termina este tema de la deuda y medio como que dejabas traslucir que hay un malo de la película atrás de esto. ¿Quién es, entre el gobierno, el Fondo Monetario, los acreedores, quién es el malo de la película si acá la cosa termina mal? Si el malo de la película van a ser los fondos buitres, como siempre. Ajá. No, fondos que lo que les interesa. Vos pensás, cuando vienen todas estas crisis, los bonos argentinos cayeron al 30%, al 25%, entonces los fondos buitres, ¿qué hacen? Se compran todo eso y van a hacer todo para recuperar al valor nominal. Y son los que al final del camino ganan siempre. Pero por supuesto. Ignacio, recién para cerrar, Pino decía que celebra cómo arrancó este gobierno, las primeras medidas. ¿Vos cómo ves estos primeros 60 días? ¿Estás de acuerdo? ¿Se arrancó bien o ya de entrada decís, no, esto por acá no va? Yo la verdad que a Pino lo respeto mucho, de hecho tiene una trayectoria que conozco, pero creo que la memoria en este caso de Pino es selectiva y conveniente, ¿no? Me parece que hay un sesgo político partidario en lo que está diciendo, porque de hecho, ¿qué sería mejor? A ver, sin ir más lejos, se redujo la tasa de derecho de exportación a las mineras. Y a contraposición de eso se congeló por 180 días las jubilaciones. ¿Por qué?
no en esta necesidad voraz de recaudar, ¿por qué no tocamos justamente a las mineras? Igual déjame hacer una aclaración. Digo, no es que se congeló la jubilación, se suspendió la fórmula, pero se van a dar aumentos por decreto. Vamos a ver cuando llegue el momento de cuántos son, pero digo, no es que se congeló. Totalmente, no. Yo por eso estoy haciendo un paralelismo de hacia dónde vamos, porque al final siempre terminan pagando el pato los jubilados, cuando en realidad nadie pataleó en el Congreso diciendo, a ver, acá hay para recaudar, vamos y pidámosle también a las mineras que sean solidarias. Entonces, igual con los jubilados parece, digo, y ya cerramos, se me va el tiempo, parece que la intención es dar un aumento en marzo de suma fija que beneficie la situación de la parte más baja de los jubilados de la mínima y que termine en detrimento de las escalas más altas, ¿no? Que aplane un poquito la pirámide. Me parece son que todas va por suposiciones. Ojalá veamos en el corto plazo una fórmula que realmente sea beneficiosa para uno de los sectores más vulnerables, y si es así, obviamente vamos a estar apoyando y celebrando la medida. A mí me quedan muchísimas dudas realmente de cuál es ese modelo de país que profesa el Frente de Todos, ¿no? Para cerrar, Pino, ¿vos tenés claro cuál es el modelo que prioriza el Frente de Todos y sos optimista? Por supuesto. El modelo es el viejo, digamos, las reivindicaciones básicas que la tradición democrática y popular de la Argentina ha venido sosteniendo todos estos años. Acá lo que se ha aumentado es la desigualdad social, la brecha entre los que más ganan y los que menos ganan, a nivel mundial y a nivel de la Argentina. La industria se ha desarrollado, se han multiplicado las fábricas, no, todo ha caído para abajo. Entonces, no hay reconstrucción nacional si no priorizamos la capitalización nacional y reinvertir en industria. Pero como además hay gran porcentaje de la población que está en una situación de emergencia social, tenés que destinar también una atención importante a eso. Y bueno, ni que hablar del problema de la salud, el problema de la educación, son innumerables problemas, por eso es imposible que el gobierno pueda resolver todos estos problemas al mismo tiempo. Que Alberto tenía que haberse quedado acá para hacer nombramientos. No, yo creo que Alberto no ha parado de estar arriba de un avión y de otro y de otro y de otro para reconstruir un frente externo que comprenda la situación de la Argentina y que le apoye en este momento difícil. Bueno, esperamos que tenga éxito por el bien de todos y porque la situación con la deuda se está poniendo tensa, como marcábamos después de lo que pasó en el día de hoy. Muchas gracias por haber estado acá. Agustín, gracias a ambos y Pino, no sé si vamos a estar viéndonos o vas a estar fuera del país por un tiempo, pero mucho éxito con eso. Pero siempre estaré volviendo. Siempre, como decía, ¿no? El programa. Sí, siempre estoy volviendo. Gracias a los dos. Bueno, vamos a seguir, Néstor. Contanos un poco más del material que trajiste hoy después de tu extensa y profunda charla con Julio De Vido. Sí, básicamente lo que hizo Julio De Vido fue desgranar el momento político, analizar el momento político y además de eso proyectarlo al corto, al mediano y al largo plazo. Si te parece, vemos algunas de las cuestiones que conversábamos con Julio De Vido hoy. Insisto, una casa ubicada en una zona de chacras, en un lugar muy alejado, muy en el medio de la nada, un lugar que se llama Puerto Panal, que queda a unos 100 kilómetros de la capital federal y que es hoy su casa, pero también su cárcel. Dale, vamos a ver entonces el material. La decisión del bloque de diputados de no bajar a defender a De Vido fue el acto de mayor traición que pudo haber sufrido los diputados peronistas. Sí, sí. Esto fue en 2017, digo, hay una secuencia. Hay una secuencia y esto que estamos viendo ahora es parte de la misma situación. En términos de explicitación, cómo se explicita el hecho políticamente. Entonces, yo lo que pienso es, relacionado a lo que dijo Guillermo, es que en realidad es una posición contrahistórica, contra una posición histórica del peronismo. El peronismo históricamente, fundamentalmente del 55 en adelante, siempre puso a los presos y en muchos casos, como el gobierno del doctor Cámpara, a los que estaban presos los liberó. Mencionábamos el caso de los que quedaron presos después del 83, y yo tengo mucho respeto por el doctor Alfonsín, pero el doctor Alfonsín es radical. La mejor tradición del radicalismo está
en la no injerencia en los asuntos externos de otras naciones, internos de otras naciones. Creo que es un partido que ha tenido la virtud de tener un partido que desde el punto de vista partidario ha sido más homogéneo que el nuestro. Esa frase famosa de Perón, que el partido es una herramienta táctica, creo que tenemos que reverla. Por eso yo me estoy proponiendo también una revisión de la Constitución del 94 sobre la base de restaurar los valores de la Constitución del 49. Esa es la pelea que tenemos que estar dando nosotros. La posición de nuestros compañeros en el año 17, para responder con su pregunta, fue contrahistórica, a contracorriente de la historia del peronismo. El peronismo siempre puso los muertos y los presos. Y lamentablemente nosotros del 2015 en adelante, hasta ahora, tanto el partido como este gobierno que nos toca llevar adelante ahora, no ha estado a la altura de las circunstancias, ignorando la persecución que nosotros hemos sufrido, como a la que sufrieron por parte de la dictadura los desaparecidos y los presos políticos, y solidaridad del Partido Comunista Argentino, que ha tenido una conducta intachable, impecable en toda su militancia, visitándonos todos los días, todo el tiempo, preocupándose por nuestro estado de salud, por nuestras familias, y eso quiero dejarlo claro hoy aquí. No tuvimos la misma solidaridad, no de los compañeros peronistas, porque fueron mayoría los que nos venían a visitar, pero no venían institucionalmente en representación del Partido Justicialista. Creo que es una deuda muy grande del partido. Por eso creo que además de pujar por un debate constitucional, tenemos que pujar por un movimiento nacional y popular que exceda el espacio del Frente de Todos, que sea más de todos, pero donde tenga mayor participación los partidos de izquierda, fundamentalmente sectores del nacionalismo vernáculo que también tienen cosas para opinar y decir, y creo que sobre esa base armar un partido político del peronismo, que sea una parte de ese frente, pero que sea más disciplinado en materia ideológica, que sea más disciplinado orgánicamente para con los integrantes. No puede ser, usted fíjese el canciller, él me cuestiona nuestra condición. El canciller fue gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando... ¿Fue su político? Sí, por supuesto. Tanto quien te habla como el colectivo, como Amado Vudú, como Milagro Sala, como Luis Delía, y un montón de causas que están tapadas de lawfare y fundamentalmente tapadas, que han sido armadas para tapar hechos de la corrupción macrista. El famoso tema de la mafia de los contenedores encubre un negociado de Gómez Centurión en la aduana. De hecho, lo desplazaron en su momento por esa situación. No quiero hablar inclusive de la justicia bonaerense, donde también hay jueces presos que están con causas muy turbias, muy armadas, en donde lamentablemente la instrucción de esas causas, igual que la instrucción de las causas nuestras, como se está viendo en el juzgado de Dolores, claramente, creo que la investigación del doctor Ramos Padilla es clave. Y muchas veces se habla más del doctor Ramos Padilla, ponderándolo como un prócer, que yo creo que es un hombre importante, pero al que no se lo ayuda en términos de infraestructura, de logística. Bueno, de todo, diciendo debido ahí, analizando varios temas, y palo al Partido Justicialista, al PJ como institución, ¿no? Por lo que él critica, que es el no haber estado ahí donde dice tendría que haber estado. Pero nosotros ahí en uno de los graphs te poníamos, le responde a Cafiero. Bueno, hoy no solo estuvo conversando largo y tendido con nuestro compañero Néstor Espósito debido, sino que además utilizó su cuenta de Twitter para expresarse a partir de todo esto que se dio después de las declaraciones de Santiago Cafiero. ¿Lo tenemos para verlo? Mirá, Julio Devido dice: lamento molestar al presidente, @alferdez, que es la cuenta de Twitter oficial del presidente personal, con la cuestión de los presos políticos, pero debo decirle que esta vez el tema lo instaló su jefe de gabinete, y también lo arroba a Santiago Cafiero. Creo que está nombrado por decreto. A ver, en esta última frase, que el tema lo instaló Santiago Cafiero, creo que está nombrado por decreto. Digo, ¿cuál es la lectura que uno puede hacer? ¿Que está por elevación pidiéndole o diciéndole al presidente, usted tiene la posibilidad de
correrlo del medio a Santiago Cafiero? ¿Esto es lo que quiso decir? Sí, básicamente es una respuesta a una entrevista radial que concedió Alberto Fernández esta mañana, en la que dijo que se sentía molesto por tener que hablar de presos políticos porque considera que en su gobierno no lo hay. Julio De Vido lo que responde es que, vea, este tema lo instaló su jefe de gabinete y además está dolido porque dice De Vido, yo defendía al abuelo de Cafiero, al que le dijeron de todo, le dijeron que había vaciado la bodega Giol, que Perón había dicho que le gustaba quedarse con los vueltos, que le había robado un piano al general, todas cosas que eran mentiras, y yo lo defendía al abuelo. Me duele ahora tener que enfrentarme por esta situación con el nieto de Antonio Cafiero. Bueno, y después hubo otro tuit de Julio De Vido donde también, mirá, acá está, busca, me parece, de alguna forma generar alguna situación conflictiva interna, porque dice, la opinión de, y arroba, Jorge Ferraresi, intendente de Avellaneda, Oscar Parrilli, el Cuervo Larroque, Guado de Pedro, la ministra Alcorta, Axel Kicillof, Teresa García, entre tantos otros, también le molestaron. ¿Sabés de que ser así, debiera analizar sus relaciones políticas con el oficialismo, o no son oficialistas, dice, hay una interna fuerte. ¿Sabés qué es lo que cree Julio De Vido? Mirá, Oscar Parrilli, Andrés Larroque, Sí. Guado de Pedro, Axel Kicillof, Teresa García, son Cristinismo todos puro, exactamente. Sospecha, cree, entiende que este es el pensamiento que también tiene, aunque no lo haya dicho públicamente, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que también ella considera que hay lawfare, que ella es víctima del lawfare, al igual que otros dirigentes como Amado Boudou y el propio Julio De Vido. Ahora, Néstor, te hago una consulta. Néstor, ayúdame a ver qué puede pasar, porque también la responsabilidad que lo diga el presidente de la Nación, me imagino que tendría otro nivel, y si habla de presos políticos no debería involucrarse activamente. Digo, pienso en otras naciones donde hay presos políticos así reconocidos, el indulto debería estar como a la orden del día. ¿No será que trata de evitar ese tipo de posicionamiento por ser el presidente, la máxima autoridad del país? Mira, en otra parte de la entrevista que tuvimos con Julio Sí. De Vido, seguramente la estaremos viendo en los próximos días, Julio De Vido justamente habla de eso y dice que para terminar con el lawfare el gobierno no tiene que hacer nada más que primero denunciar todos los actos de corrupción que cometió el anterior gobierno, entre ellos la influencia sobre el Poder Judicial, y además salir a aclarar la situación de los procesos judiciales que involucraron a los que se considera presos políticos. Entonces, la sumatoria de estas dos cosas un poco redunda en el hecho de revisar qué es lo que está pasando con los casos de Milagro Sala, de Amado Boudou, de Luis Delía, del propio Julio De Vido, de Roberto Barata y de todos los que han sido y son actualmente, según considera Julio De Vido, víctimas del macrismo. Bueno, y hubo un tercer tuit donde, recién lo veíamos en pantalla, De Vido le indica, le sugiere al presidente de la Nación que lo mande a mantener prudente y respetuoso silencio, ahí está, a su jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Bueno, así están las cosas, obviamente a De Vido le cayeron muy mal las declaraciones del jefe de gabinete y esto disparó una especie de interna. Contame, Gustavo, qué hay atrás de todo esto. Bueno, atrás de todo esto estamos viendo señales de alerta temprana. ¿Y por qué digo de alerta temprana? De alguna crisis en el frente de todo. La primera, bueno, ya la desarrollaron con profundidad Néstor, vos, en el transcurso del programa. Preso político o lo que dice Alberto Fernández, disculpen, detenciones arbitrarias. Pero ahora vamos a repasar una serie de hechos que también están marcando de alguna manera estas señales de alerta en el frente de todos. La otra es la diferencia que hay, y no es el consumo por familia, la otra es la diferencia que hay entre el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y la ministra de Seguridad Nacional, Sabrina Frederick. Llegó a pedirle, le envió una carta el ministro de Seguridad, Sergio Berni, a Sabrina Frederick, si puede retirar las fuerzas federales. Nos referimos a 6.800 funcionarios efectivos, que son tanto de Gendarmería, de Policía Federal y de Prefectura. Ahí estamos viendo la carta que le dirigió a Sabrina Frederick. Y las palabras son, a ver, un término poco académico, pero sí son picantes. ¿Por qué digo picantes? Porque acá tenemos la carta de Berni, pero para hacerlo rápidamente, a efectos de no complejizar el manejo de la seguridad y que las acciones no sean nulas, ¿sí?, sino que estas actividades que usted desarrolla agrava el manejo de la misma,
le pide que se retiren las fuerzas de seguridad. Y por otro lado sabemos que hay antecedentes. Hace un mes en un programa televisivo Sergio Berni discrepó con Sabrina Frederick con respecto a las pistolas Taser, dijo que nunca la ministra estuvo con un arma en la avenida 9 de Julio con 200 personas. En este caso Sergio Berni defendía la utilización de las pistolas Taser. Vamos al tercer elemento, si podemos volver a la placa. El tercer elemento que está vinculado con este escenario, ¿cómo lo podemos llamar?, de señales de alerta en el frente de todo, está en la demora del nombramiento de funcionarios. Hay 300 directores nacionales que todavía no fueron nombrados y está generando un ruido interno dentro del frente de todos. Si estuvieron nombrados, tanto los secretarios como subsecretarios. En este caso, depende de la revisión del presidente, pero los directores nacionales dependen de la revisión del jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Y la última, Agustín, que habías comentado vos ese tema. ¿Qué es lo que dice el presidente Alberto Fernández de la cláusula gatillo? Que forma parte de un mecanismo de indexación de la economía. Y lo que estamos buscando es desindexar la economía. Y por eso no quiere la cláusula gatillo. Por otro lado también dijo que no quiere que los trabajadores pierdan con respecto a la inflación. Claro, gran debate que se viene porque no quiero cláusula gatillo, pero no quiero que pierdan, pero los trabajadores, la realidad es que vienen perdiendo en los últimos años mucho contra la inflación, quieren recuperar parte de lo perdido, quieren ganar de acá para adelante, controlar la inflación no es tan sencillo. Bueno, escenario recontra complejo el que se viene y por eso te decía, marzo va a ser un mes clave para la economía argentina, que acá lo vamos a seguir de cerca, obviamente, como hacemos siempre, pero por ahora, mientras tanto, Lourdes nos va a seguir contando el tema de la tarjeta alimentaria y qué se puede comprar con eso. Venimos perdiendo todos los trabajadores en la República Argentina. Lo que quieren es que dejen de perder más. Fíjate, el consumo saludable que se viene dando con la tarjeta alimentaria en algunos distritos, municipios de la provincia de Buenos Aires, desprende que casi 6 de 10 pesos se utilizan en esto. Fíjate, las proteínas. Estamos hablando de carne, de pollo, de pescado, algo saludable. Por supuesto, los alimentos recomendados. Así se califica. Después, un 25% otros alimentos no estarían como los mejores y acá podemos encontrar desde harina, arroz, polenta, fideos. Sabemos que eso llena el estómago, ayuda a la cocina, a hacer muchos alimentos para varios integrantes de la familia y solamente un 17% no recomendados porque tienen un alto contenido en sodio, en azúcar, los snacks, las galletitas, pero bueno, parte también de lo que se consume. En promedio, durante la semana del 20 al 27 de enero, se gastó con la tarjeta 2.734 pesos promedio por familia. Y claro, para tener una idea, ¿qué compraron si fuese una familia la que analizamos? Casi 3 kilos de carne, en realidad 3,1. Un poquito más de 3 kilos de carne, e insistimos, carne, pescado, pollo también, 2 litros de lácteos, 1 kilo de verdura y medio de fruta. Esto es parte también de una nueva conciencia que están trabajando desde el Ejecutivo Nacional, teniendo en cuenta los primeros consumos que se vienen haciendo y una vez que la tarjeta esté activa en todo el territorio nacional, se van a empezar a potenciar esta conciencia para que, además de poner fin al hambre, empecemos a ser un poco más conscientes en el consumo. Pero bueno, y los precios siguen aumentando, los funcionarios, los intendentes salen a recorrer para que los precios cuidados estén en todos los supermercados. Pero también, Agustín, tengo más noticias, ¿eh? A ver, dale. Estamos en el mes de febrero y recordemos que Centro Automotores número 1 en ventas y en servicio tiene una propuesta inigualable para todo el mes de febrero. Te podés acercar, estamos en Avenida Córdoba 3647, traes tu auto, el utilitario usado que tengas de cualquier empresa, de cualquier marca, no importa el año, y te lo pagamos al mejor precio de todo el mercado. Pero eso no es todo, te damos la diferencia que te falta con una tasa increíble de 9,9%, tasa fija en pesos, es decir que vos vas a saber cuánto es lo que vas a pagar en todas tus cuotas. ¿Querés conocer más? Podés seguirnos